Paola Trejos, soy interna universitaria de la Universidad Latina de Costa Rica y hoy les voy a hablar un poco acerca del síndrome del niño agredido. Este es mi cronograma. Bueno, para comenzar, en 1800, para hablar un poco de la historia del maltrato, ¿verdad? Porque esto viene de hace años, no es algo nuevo, es cierto que se ha grabado en las últimas épocas, pero esto es algo de toda la vida y tiene mucho que ver con las culturas, con religiones, con la crianza, ¿verdad? Entonces, en 1860 fue descrito por primera vez por Augusto Ambrosio Tardó, catedrático de medicina legal en París, basándose en los hallazgos obtenidos en las autopsias de 32 niños golpeados o quemados hasta producir la muerte. Después, en 1959, Henry Kemp introdujo en la Sociedad Americana de Pediatría el término de Battered Child Syndrome, o el síndrome del niño agredido, siendo publicada en 1962 la descripción completa ya del cuadro y presentó los aspectos pediátricos, psiquiátricos, radiológicos y legales, así como las primeras cifras de incidencia correspondientes en los Estados Unidos. ¿Qué sabemos del maltrato infantil? Bueno, una cuarta parte de los adultos ha sufrido maltrato físico cuando eran niños. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres sufrió abusos sexuales en la infancia. La desatención y negligencia y la exposición a la violencia de pareja se consideran una forma de maltrato infantil también. El maltrato causa estrés y asocia trastornos del desarrollo cerebral tempranos. Los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas de conducta mucho más adelante, y las consecuencias son diversas, que van desde el daño cerebral permanente, patologías físicas, mentales, que ya se van a ir expresando conforme van creciendo las personas. Y también debe tenerse en cuenta que el maltrato infantil supone consecuencias graves que van más allá del daño físico y psicológico. ¿Cómo define la OMS el maltrato infantil? Es toda forma de maltrato físico o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del menor de edad. Ok, ahora voy a hablar un poco de la epidemiología. Bueno, la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, menciona que en el mundo hay 275 millones de niñas y niños que son víctimas anualmente por violencia dentro de los hogares, porque desgraciadamente dentro del hogar es donde más se ven los picos o la incidencia de violencia. En Costa Rica, solo en el año 2015, en el Hospital de Niños, se recibieron 10 casos sospechosos diarios de haber sufrido algún tipo de abuso, que Medicatura Forense pudiera reportar. Importante, también hubo como un estudio que dijo cuáles eran los principales lugares y además, eh, ¿qué les digo? Como tipos de armas o cosas que usaban para hacer daño. Entonces el primero fue el tama contuso, después la asfixia, el arma de fuego como un tercer lugar, cuarto arma blanca, quinto intoxicaciones y el sexto es el síndrome del niño agredido, que más adelante les voy a hablar. También importante, las regiones anatómicas, cuáles fueron las que más se veían en las autopsias, que se veían más afectados, que la parte de cabeza y cuello no más afectada, después abdomen, tórax, y ya por último, general, múltiples traumas en todo el cuerpo. También inclusive las cifras por edad, que son súper importantes, que bueno, no es curioso porque más adelante se van a dar cuenta porque los niños de menos de un año son los que más se ven afectados, y de ahí van subiendo la incidencia a un año, 24%, 2 años 17, hasta 3 años. Conforme van creciendo los bebés o los niños, menos están propensos a la agresión. El género masculino, comúnmente el padre, es el que se convierte en el principal agresor. Después aquí tengo un estudio que que fue hace varios años, de La Nación y la Extra, que en realidad ellos lo que hicieron fue como un tipo de estudios controles, y agarraron un grupo de niños del Hospital de Niños para ver cómo era más que todo la violencia. Y lo que hicieron fue que agarraron a todos los niños que llegaban, digamos, por años al servicio, a la parte de trabajo social, y empezaron a hacer como un estudio. Entonces se ve de aquí que desde el año 2006 empezaron con 903 casos, y conforme fue pasando los años, más bien fue incrementando la cantidad hasta, digamos, en el 2011, que llegaron a 1.544 casos por año, o sea, es muchísimo. También aquí había otro estudio que bueno, la publicó La Nación,
que hablaba más que todo de este del 2019, un poco más actualizado, que habla de que en ese año cuáles fueron las lesiones más predominantes de abuso, siendo muy grande, muy marcado el abuso por negligencia, que es como cuando los papás desatienden a sus hijos, no les dan de comer, no les importa si tienen su ropa o los maltratan inclusive verbalmente, todo esto. Más adelante les voy a hablar un poco más del abuso por negligencia. También abuso sexual en un 32, abuso emocional en 32, abuso físico en 22 y abuso prenatal en 17. También había visto otro estudio que ese sí no tuve mucho acceso porque no me dejaba verlo todo, pero que decía que inclusive desde era del 2021, que decía que con la pandemia se habían agravado los casos. O sea, uno pensaría que el hecho de estar en la casa haría como que tener un mejor vínculo con los hijos y todo, pero bueno, resulta que efectivamente no fue así y más bien incrementaron muchísimo los casos de violencia. Okay. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo para las víctimas? Ser afrodescendiente, tener enfermedades crónicas, discapacidad, falta de escolaridad, desgraciadamente el sexo femenino y la edad de 0 a 1 año y de 6 a 8 años. Factores de riesgo para ser abusador. Padres biológicos, por lo general, como les dije al principio, los papás son, los papás varones, son los más propensos a ser a los agresores. El desempleo, el abuso de sustancias, algún tipo de enfermedad mental, bajo estatus socioeconómico, escolaridad baja y convivencia con la pareja de uno de los padres, porque muchas veces al hecho de convivir con la pareja de uno de los padres, la otra pareja empieza a decirle, no, es que su hijo molesta mucho, no, es que tal cosa. Entonces empiezan como los papás, el papá, digamos, el papá biológico, empieza a generar conductas como represivas o malas contra su hijo, con tal de que la pareja no la abandone. Bueno, en la etiología importante tenemos 3 elementos básicos, que es el niño agredido, el agresor, y por último tenemos el factor desencadenante. Por general, en los niños menores de 1 año, el principal factor desencadenante es el llanto. ¿Por qué? Porque los niños menores de 1 año, desgraciadamente, algunos dicen varias sílabas o mini oraciones, pero la mayoría llora para expresarse porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque está incómodo, por lo que sea. Y los niños suelen llorar mucho cuando están pequeñitos y desgraciadamente hay muchos papás que se desesperan demasiado cuando empiezan a llorar y entonces empiezan a golpearlos o a empezarles a gritar y estas cosas, ¿verdad? Las principales causas ya en niños mucho más grandes son las medidas disciplinarias, que realmente eso es como una de las mayores causas de agresión, porque muchas personas se les ha educado a través de todos los tiempos de que si usted golpea o si tiene algún tipo de daño físico, el niño va a aprender mejor o va a tener miedo, entonces no va a desatender la orden. Entonces, medidas disciplinarias son las que más se ven, sujetos con alteraciones de personalidad, con algún tema mental, sujetos de trastorno de conducta, rechazo familiar y la negligencia. Ok, esta parte me interesa porque son los tipos de violencia que se han reconocido realmente en nuestro país para que los tengamos muy frecuentes. El abuso prenatal, que es una conducta que influye negativa y patológicamente en una embarazada y por lo tanto el feto, ya sea por parte de la propia gestante o causada por otras personas, ya sea familiares, laborales o sociales. La negligencia como tal es actos de omisión que exponen a la persona menor de edad a situaciones de riesgo a su vida, a su seguridad física y desarrollo integral, por ende el cumplimiento de sus derechos. El abandono también es un tipo de abuso y es cuando la familia no asume ningún tipo de responsabilidad de cuidado o protección y una persona se considera que abandona a una persona cuando ponga en grave peligro la vida del menor. El abuso emocional son las acciones y actitudes cometidas contra otra persona que dañan su dignidad y le impiden desarrollar su capacidad como ser humano. El abuso físico, que es en realidad el que nos vamos a centrar en esta charla, es el castigo corporal o cualquier otra forma de maltrato humillante contra personas menores de edad utilizada bajo la excusa de fomentar la disciplina, como les dije al principio. Se manifiesta por medio de golpes, quemaduras, heridas, pellizcos, empujones, patadas, traumas, equimosis. El abuso sexual, que es una acción mediante la cual se obliga a una persona menor de edad a participar en interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, imitación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza, consentimiento inducido o por cualquier tipo de engaño. El abuso institucional es cualquier legislación, programa o procedimiento de poderes públicos que vulnera o pueda vulnerar los derechos básicos de una persona menor de edad.
y el trastorno facticio por poder o el síndrome de Munchausen, que es una producción intencional o fingimiento de síntomas y signos psicológicos en otra persona menor de edad. El síndrome de niño sacudido, que también más adelante vamos a extendernos, es una lesión cerebral grave que produce por sacudir violentamente a un bebé o un niño pequeño. Y el NNA triangulado, que son niños y niñas y adolescentes triangulados, es cuando por lo general los papás se pelean y tienen demasiados problemas entre ellos y al final el afectado es el niño. Ok, las formas de abuso más clásicas de abuso infantil, el primero es el abuso físico, después el abuso sexual, tenemos el abuso psicológico, la negligencia y por último el que se ha descrito así como de hace unos años para adelante, que es el síndrome de Munchausen by proxy. En esta presentación me voy a centrar más que todo en la forma de abuso físico. Los hallazgos clínicos, vamos a tener lesiones en piel, lesiones óseas, lesiones del sistema nervioso central, lesiones oftalmológicas y lesiones viscerales. Ok, las lesiones en piel realmente son como las más comunes y están presentes en el 92% de los niños abusados. Vamos a empezar con las contusiones. Hay que tomar en cuenta en niños de 6 a 15 meses, ¿verdad? Porque ya ellos empiezan como a caminar y todo esto, entonces uno dice, bueno, sí, los bebés se golpean y esto, ¿verdad? Y por lo general yo podría observar lesiones en prominencias óseas, frente, rodillas, que es como cuando empiezan a caminar, lo primero que ponen en las rodillas, o los codos o las manitas, estas partes de acá. Entonces, cuando yo debo de pensar a sospechar como que efectivamente no, si los papás me vienen y me dicen, no, es que estaba aprendiendo a caminar y se cayó. Cuando vemos lesiones en lugares inusuales como torso, cuello, orejas, genitales, glúteos, que eso no tiene nada que ver con el aprendizaje a caminar. Y inclusive en los hematomas que llevan el molde de un objeto, hematomas con forma de atadura de manos o en el cuello también, o cualquier hematoma en niños menores de 6 meses porque los niños de 6 meses, menores de 6 meses no tienen por qué, o sea, todavía hay algunos que se salen de la norma, pero no tienen por qué aprender a gatear todavía ni nada, entonces es como muy extraño. Aquí les muestro una imagen también de una lesión verdadera de un niño que, bueno, que le pegaban demasiado y además lo cortaban y todo, para que vean más o menos cómo se ve. Después tenemos las quemaduras, que también son bastante frecuentes. Al principio pongo este cuadro en verde porque las salpicaduras se supone que son como una quemadura tipo normal, ¿verdad? Que por lo general se da un líquido caliente, ¿verdad? Y lo que primero se afecta es como las partes de arriba, los miembros superiores, y ya después bajando el tipo, o sea, la quemada, digamos, si me cayera agua, ya los miembros inferiores son los que se ven como un poco menos afectados, o se ven afectados, la gravedad de la quemadura no es como tanto como arriba, ¿verdad? Y tiende a ser irregular porque el agua cae, se salpica y cae por todo lado. Entonces, por ahí podríamos decir, ok, esto sí es algo, una quemadura que no es patológica. Y cuando sospecho de que sea patológica, bueno, por contacto, cuando se observa una figura o objeto caliente con el que se quemó el niño, cuando son zonas bien delimitadas por una estructura o objeto, como cuando las personas agarran cigarrillos y empiezan a quemar la piel de los niños, y el más común, bueno, como las planchas y como les mencioné, las quemaduras con cigarrillo. También está por inmersión, que es súper común, que ocurre de manera forzada, es una quemadura bien delimitada, que tiene bordes bien definidos y usualmente tiene forma en guante o calcetín. ¿Por qué? Porque llegan y los meten, desgraciadamente, las manitas, los pies, inclusive los glúteos, y los meten así a sentarse en el agua caliente. Y inclusive, bueno, a veces en los niños más chiquititos, aquí, bueno, aquí les muestro una foto de una quemadura en glúteos, pero en los niños más pequeños, por lo menos como usan pañal, el pañal les protege bastante, pero ya nosotros de que ya no usan pañal sí es bastante traumática la quemadura. Aquí les muestro la quemadura en guante y calcetín. Ahora tenemos las mordeduras, que por lo general los dientes humanos
son dientes que tienen mayor superficie porque muchas veces, bueno, llegó el perro y mordió o algún tipo de hámster o algo así, que son mordeduras más pequeñas, o al menos los animales que tienen los dientes más filosos, en cambio la dentadura humana son dientes, bueno, más grandes y además tienen mayor superficie, son ovalados con equimosis central y la distancia entre los caninos es de más de 2,5, entonces así es como podemos más o menos diferenciar que es una mordida humana y no una mordida de un perro. Y es importante también que tal vez las mordidas humanas por lo general tienen, o sea, las personas que infligen daño con mordidas por lo general son en las partes superiores y no como, por ejemplo, un pie o una pierna. Mucosa oral y cara, si se encuentran con trauma craneoencefálico muy sugestivo de agresión. En la boca podemos ver hematomas y laceraciones, quemaduras, fracturas dentales, inclusive con los brackets, los que usan frenillos, de los cuales tienden a pegar y bueno, en la mucosa oral se tiende a marcar como el bracket. En la cara podemos ver fracturas mandibulares, quemaduras y podríamos ver lesiones inclusive que se extienden al cuello, como esta muchacha. Y como este bebito, que lo que tiene son como un tipo de lesiones ahí, pero es porque le han estado pegando y los mismos dientitos le han estado lastimando la mucosa. Las lesiones óseas es común encontrar estas lesiones en lactantes con un pico de 2 y 3 años. Los huesos más afectados son fémur, húmero y tibia. Los factores a tomar en cuenta en las fracturas son importantes, la edad del niño, la localización y el número de fracturas, ¿verdad? Porque una cosa es que llegue con un brazo fracturado o con una muñeca porque estaba jugando o lo que fuera, a que ya tenga una fractura por aquí en la mano, otra fractura en la costilla, otra fractura por allá en el fémur, entonces ya obviamente eso no es normal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es importante ver en las fracturas? Que es súper, súper importante, es el cambio en los tejidos blandos, que es el primer signo. Después vamos a ver la formación periodística nueva, que es de 7 a 14 días, la reabsorción del tejido necrótico, que sea de 2 a 3 semanas, y un callo suave, la etapa de callo suave, que es de 2 a 6, y el callo duro, que es de 3 a 6 semanas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hacemos las radiografías y esto podemos ver, digamos, lesiones en diferentes estados o en diferentes momentos de evolución. Entonces ahí sabemos que no es algo como que está pasando ahora, que ya ahí hay alguna data de fracturas. Las fracturas de huesos largos, bueno, en las fracturas de huesos largos, ¿qué me interesa o qué voy a ver más, verdad? Una historia inconsistente, por ejemplo, la lesión que sea mucho más grave de lo esperado para lo que dicen, por ejemplo, ellos dicen, bueno, es que mi hijo se estaba bañando y se cayó, o sea, de su propia altura al suelo, y resulta que, no sé, se llevó dos, tres costillas o se quebró del todo el fémur, entonces uno dice, bueno, de su propia altura no es tanto para que haya este tipo de lesión. También las fracturas en espiral de huesos largos en niños menores de 3 años, fracturas múltiples, sobre todo si están en distinto estadio, lo que les decía, fracturas costales, que por lo general en este tipo de lesiones son fracturas que se encuentran continuas, son fracturas continuas, y se pueden provocar por la presión de las manos en el tórax o por algún tipo de síndrome de niño sacudido. Y las fracturas por avulsión, que más que todo se da cuando, se da más que todo en niños menores de 1 año y se da cuando los papás agarran o tiran demasiado, demasiado duro de algún tipo de extremidad y se zafa un pedacito del hueso. Las fracturas de cráneo. Las de cráneo son la segunda lesión esquelética con frecuencia producida por un impacto con un objeto o golpe en la cabeza, sobre todo un objeto fijo. La más frecuente es la fractura parietal lineal. Fracturas múltiples, estrelladas, bilaterales, hundidas o desplazadas siempre van a ser susceptibles de agresión. Por otro lado, tenemos las fracturas de huesos más pequeñitos que son vinculantes con agresión. Fracturas costales, que las posteromediales, bilaterales y costillas contiguas que pueden golpear producidas por golpes directos o compresión posterior. Fracturas espinales por compresión, más comunes en agresión, y las complicaciones pueden ser una masa espinal dolorosa o algún tipo de paraplegia. Fracturas de la clavícula, que por lo general es en el tercio proximal o distal, digo tercio proximal o distal en caso de fracturas patológicas o inducidas, ¿verdad? No comunes. También se ve el acromio y la escápula bastante comprometidos y el esternón, que es algo que, o sea, con muy poca dificultad se va a fracturar.
Entonces, fracturas altamente sugestivas de lesión, ¿cómo podemos verlas? Bueno, que sean en las metáfisis laterales, fracturas de las costillas, fracturas de esternón, escápula, procesos espinosos de la columna, que eso no pasa con frecuencia, fracturas múltiples de diferentes estadios de cicatrización, fracturas bilaterales de huesos largos, de cuerpos vertebrales, las digitales, que en bebés de menos de 36 meses, que son rarísimas, algunas separaciones epifisiales y fracturas de cráneo complejas en menores de 18 meses. Es importante que hay que hacer un tamizaje óseo a todos los pacientes con el que nos lleguen con una historia de esas y que la historia no coincida con la lesión y además que la fractura esté asociada a otra fractura antigua o algún otro signo de lesión. Las lesiones en el sistema nervioso central son la principal causa de muerte en niños agredidos. Más del 40% se presenta en niños menores de 1 año y puede ocurrir por trauma cerrado, por una sacudida, por hipoxia o por trauma penetrante. Los síntomas de estos bebés son, bueno, de estos niños son realmente, no, o sea, no son sugestivos, son como comunes, por decirlo así, no son patologmónicos. Más que todo están irritables estos bebés, tienen vómitos, alteración mental, convulsiones, dificultad respiratoria, apnea, letargia, falta de apetito y paro cardiorrespiratorio. O sea, se podría confundir con alguna otra lesión. Y es importante saber que del 60 al 85% de estas lesiones del sistema nervioso central se acompañan con hemorragia retiniana. O sea, no es que la hemorragia retiniana sea patoneumónica de estas lesiones, pero, o sea, casi que en el 95% de lesiones siempre va a haber algún derrame ahí en la retina. El hematoma subdural es el más común en niños agredidos, en un 68%. Hay múltiples hemorragias de diferentes densidades, localizadas en fosa posterior, interhemisféricas y sobre todo en la convexidad del cerebro, relacionadas con hemorragias retinianas, como les estaba diciendo. Las lesiones parenquimatosas, que realmente no son tan frecuentes, pero bueno, van a depender del mecanismo y la magnitud del trauma, que pueden ser por las fuerzas por contacto, que son pequeñas contusiones y deformación craneal, fuerzas inerciales, que es por un daño de desaceleración y aceleración, que ahí lo que hay es daño axonal, y la isquemia y hipoxia, que son causa de lesiones de mal pronóstico cuando están asociadas a edema y herniación. Aquí hablamos más del síndrome del niño sacudido, que se los había mencionado también en la charla de trauma craneoencefálico, que suele ocurrir más que todo en menores de 2 años. La lesión se produce cuando los papás o el cuidador agitan o sacuden al niño de adelante hacia atrás, así de manera muy rápida. Entonces el cerebro experimenta como un tipo de choque contra su propia bóveda, entonces se hace para adelante y para atrás del cerebro, y esto puede generar algún tipo de hematomas. ¿Por qué? Porque los bebés tienden a tener sus estructuras todavía muy inmaduras. Entonces, a la hora de tener ese choque del cerebro contra el cráneo, puede producir alguna ruptura, algún vaso sanguíneo, puede generar los hematomas subdurales que vimos, y también inclusive en el cuello, los músculos del cuello todavía no tienen la cantidad o la fuerza o el sostén necesario, y pueden inclusive aplastar la médula espinal si hay algún movimiento demasiado fuerte. ¿Cuándo podemos sospechar de un síndrome de niño sacudido? Cuando hay 3 o más de estos hallazgos, cuando hay hematoma subdural. La triada clásica es hematoma subdural, edema cerebral y hemorragia de retinianas. Esa es como la triada que uno tiene que decir, aquí hay algo más. También acompañado, si hay fracturas costales o de cráneo, fracturas metafisiarias, daño axonal difuso o lesiones hipoxicoisquémicas. Las lesiones oftalmológicas, como les mencionaba, son altamente sugestivas de maltrato infantil y síndrome de niño agredido. Encontramos por lo general las hemorragias subconjuntivales, hemorragias retinianas, equimosis preorbitaria, ifemas y fracturas orbitales. Otras lesiones sugestivas que podemos ver son atrofia del nervio óptico, que a veces se pueden quedar totalmente ciegos, pueden tener pérdida del campo visual, retinosquimosis o pliegues retinianos, hemorragia vítrea y el edema papilar, que eso es hay que estar muy atentos a esto. Entonces, aquí les pongo esta imagen porque como puede ser así, una equimosis que se ve realmente pequeña, ¿verdad? O un derrame, pueden ser lesiones así enormes como estas otras dos, ¿verdad? Que ya se ve realmente una hemorragia bastante importante.
Y importante que la severidad de las anomalías en la retina es proporcional a las lesiones intracraneales. O sea, entre más sea el derrame en la retina, mucho más grave va a ser a nivel neurológico. Ahora pasamos a las lesiones viscerales, las lesiones en tórax, que por lo general, como les decía antes, sí, lo que suele verse más afectado son las costillas y son lesiones como los vemos en la imagen, que son lesiones continuas, perdón. Y ahí ven en diferentes como estadios. También existe el quilotórax, que es la ruptura del conducto torácico por un tramo contuso o fuerza de desaceleración y aceleración. Las lesiones en el esófago, que por lo general son las que más se ven, son forzadas, son por ingesta forzada de algún cuerpo extraño, ingesta de algún cáustico, como algún tipo de líquido demasiado fuerte, o un trauma contuso penetrante. En caso de esta imagen es por la ingesta de un cáustico que provocó esta erosión en la mucosa. Tenemos ahora las lesiones en pulmón, que bueno, debemos buscar por maltrato una laceración pulmonar, que son laceraciones, lesiones en parénquima del pulmón, que puede ser por sangrado o fuga, digamos, cuando inclusive esto ya es como demasiado, pero bueno, existen los niños que los golpean muchísimo y entonces les rompe una costilla, la costilla entra ¿cómo se llama?, al pulmón, y entonces puede generar un tipo de neumotórax. Cuando hay una contusión pulmonar, se encuentra donde hay daño del parénquima con edema de hemorragia, y el daño alveolar difuso, que es una reacción inespecífica de parénquima pulmonar que se puede presentar por síndrome de distrés respiratorio. Ahora las lesiones cardíacas, que se pueden manifestar con disritmias, laceraciones, aneurismas, rupturas de efectos septales, contusiones por impacto en el esternón. Y siempre importante a las personas que sospechamos que tienen agresión, solicitar siempre un electrocardiograma, creatina quinasa y troponinas. Las lesiones abdominales creo que son las más frecuentes. Es la segunda causa de muerte por síndrome de niño agredido. Suelen fallecer por hemorragias internas o sepsis. Es frecuente en menores de 2 años y las causas son patadas, golpes o compresión directa. El trauma hepático, que, bueno, es el órgano que se lesiona con más frecuencia por los traumas cerrados, involucra el lóbulo derecho, es como el que más se involucra, digamos, si lo viéramos a nivel de trauma en general, no solo síndrome de niño agredido. Y les pongo acá que hay que sospechar más cuando lesiones son del lóbulo izquierdo, porque esas sí son más como, más clásicas de ya una agresión por violencia, porque por lo general en algún trauma o algún accidente no se va a sospechar, no se va a lastimar tanto el lóbulo izquierdo porque está como más escondido, entonces sí hay que tener eso muy en cuenta. Y suelen ser sangrados masivos y requieren cirugía y TAC. Las lesiones del vaso o el trauma esplénico, que se producen contusiones, hematomas subcapsulares, laceraciones, rupturas y compromete la función esplénica y la respuesta inmune. Tenemos también el trauma gastrointestinal, que son perforaciones y hematomas. El yeyuno es la víscera hueca que se ve más afectada o la que más se perfora. Los signos pueden ser igual, no son patognomónicos ni nada por el estilo, son como signos y síntomas de algún daño de víscera, dolor abdominal, irritabilidad, vómito, taquicardia, fiebre, y se manifiesta después de 23 a 24 horas del trauma, no es inmediato. Tenemos el trauma de vías urinarias, que las lesiones en riñones son más frecuentes en niños por tener menos grasa visceral, ahí perirenal y el tamaño, y se presenta como trombosis o oclusión. Y el trauma de uretra y vejiga, que por lo general son poco frecuentes, son lesiones muy serias, que pueden ocurrir por mecanismos penetrantes. Las lesiones en la vejiga son más frecuentes en menores de 6 años y las perforaciones suelen ocurrir en el fondo. Estos traumas de vejiga realmente, bueno, pueden ocurrir por patadas, pero también muchas veces es como cuando los niños están aprendiendo a controlar esfínteres y se orinan. A veces los papás pues, son muy agresores y entonces a veces les hacen muchas cosas para que ellos que aprendan a controlar los esfínteres de la vejiga, los patean, los golpean y todo, entonces a veces pueden ocurrir este tipo de lesiones en la vejiga. Bueno, ¿cómo diagnosticamos un síndrome de niño agredido? La valoración inicial es importante hacer preguntas dirigidas, claras y abiertas. Entonces, ¿para qué? Para que en el momento que yo pregunte, no le dé chance a la persona de cambiar la historia o de que me pueda confundir. Preguntamos cómo ocurrió, hace cuánto,
dónde, a qué hora, con quién estaba el niño, y posteriormente hay que constatar la veracidad de los hechos y ver si hay discrepancias entre las personas. Entonces, primero hacemos la historia como en general y después, si consideramos necesario, los podemos interrogar a todos por separado y a ver si hay algún cambio en la historia, porque eso es lo más interesante, que cuando pasan ese tipo de cosas, siempre, siempre, siempre todos cambian la versión de los hechos. ¿Cuándo sospechar de abuso? Cuando hay historia que no es consistente con las lesiones, historia escueta, la misma persona en el mismo relato empieza a decir como, bueno, no, es que estábamos en la casa, pero después el tío lo llegó a cuidar y yo no estaba, y después no, fuimos a la escuela. Entonces son cosas así como que uno dice, qué raro, ¿verdad? Una lesión atribuida a hermanos pequeños, desconocimiento de hechos por parte de los cuidadores, que ellos digan, no, es que yo nunca, la verdad, yo nunca noté esto, muy extraño, o historia inconsistente con nada del paciente. También importante, hay que sospechar cuando los papás vienen y consultan muy tarde, o sea, si es una fractura o algo muy grande, que vengan, no sé, 2, 3 días después diciendo, ay, no, es que eres que el chiquito se cayó y tiene esto y hasta ahorita viene a consultar, o sea, muy raro. ¿Cuándo sospechar de los padres? Cuando hay violencia, por lo general cuando uno los ve ahí mismo con los niños que los vuelven a ver así como que con mirada amenazante, rudeza, distanciamiento, poca interacción, respuestas inapropiadas ante la severidad de las lesiones, como que tengan alguna lesión muy severa y ellos digan, ay no, pero eso no es nada, o sea, o muchos papás que son como terribles que le dicen, ojalá sea un bebé, un niño varón y le digan, ay, pero es que usted es un varón, ¿por qué llora? Que empiezan con esas ofensas feas, consulta tardía o confusión de abuso parcial. Siempre hay que considerar cuando hay agresión en los padres, antecedentes de abuso sexual durante la niñez, historia de alcoholismo, drogadicción, padecimiento de enfermedades mentales o antecedentes médicos en la familia. La valoración oftalmológica es muy importante. Hay que hacer la iniciación a todo niño con sospecha de síndrome de niño agredido. Debe ser realizado por un oftalmólogo, o sea, no puede ser, o sea, no es que en la consulta general no la podamos hacer, pero es que son lesiones tan graves que lo general es que vea un oftalmólogo. Siempre hay que dilatarle la pupila al paciente, corregir a la clínica y hacerle las primeras 24 a 72 horas, o sea, no tardarse tanto. Podemos hacer diagnósticos diferenciales con coagulopatías, procesos infecciosos, traumas no intencionales o hemorragia retiniana y perinatal. No deben ser usados para determinar un tiempo de la lesión, o sea, no es como que entre más grande sea el hematoma, vamos a ver si fue hace muchos años, no, 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 hace muchos días, o sea, no tiene nada que ver. Con lo único que sí podemos relacionarlos, como les dije, es con la gravedad del trauma intracraneano. En el examen físico siempre hay que mover la ropa de manera secuencial, entonces que empezamos con la blusa, pantalón y así vamos, ¿verdad? Para ir descubriendo cada lugar, inclusive hay que empezar tocando la parte de la cavidad craneana, ver los ojos, acá atrás, en el trato auricular, el cuello, todo, ¿verdad? Hay que valorar lesiones en piel, si hay algún tipo de dolor, deformidad, limitación funcional, si hay algún tipo de hematomas. Importantísimo aquí ver el tiempo de la cronología de las equimosis, ¿verdad? Porque ustedes saben que las equimosis tienen como un tiempo en que cambian de color, ¿verdad? Como se nos muestra aquí en la imagen, entonces desde el día 1, el día que se hizo al 1 se vuelven súper rojas, ya después del día 1 al 3 se vuelven negrillas, del 3 al 6 azules, del 6 al día 12 verdes y del 12 al 21 ya se van haciendo amarillas hasta que ya la lesión desaparece. Pero si vemos un niño que tiene, digamos, varias equimosis, pero en diferentes estados de evolución, entonces ya podemos ver que esto no es algo como que, ajá, se cayó hoy de la bañera, eso ya es algo que viene ya de data, de larga data, perdón. Hay que valorar igual como estábamos hablando del examen oftalmológico, hemorragia de retina, las lesiones en boca, más que todo la laceración del frenillo. La laceración del frenillo se ve más que todo en los bebés pequeños. Y es cuando se hacen como golpes muy repetidos en la boca, ulceraciones en las superficies interiores de los labios, frenillo rasgado, lesiones dentales, marcas de contornos de huellas dactilares, quemaduras o escaladuras en niños menores de 3 años. Entonces aquí, como ven esta foto, tiene una equimosis en el lado del frenillo. Y también importante que no solo hay que fijarnos como en un tipo de hematoma, también en este lado les muestro una imagen de un niño con caries. ¿Por qué? Porque eso también es una parte de agresión.
más que todo negligencia de lo que hablábamos, porque de ellos, o sea, es muy extraño que un niño tenga toda su dentadura llena de caries, o sea, es un papá que nunca se ha preocupado por su higiene ni nada. Ahora, valorar el tramo de lesión genital, importantísimo. Aquí les pongo esto como para que vean la anatomía normal de cómo debería verse la vagina de una mujer o una niña, ¿verdad? Y también hay que saber que las lesiones hay que describirlas en sentido de de las manecillas del reloj. O sea, si vemos, vamos conforme aquí, entonces decimos a la una vemos tal cosa, a las dos tal cosa, o sea, y así vamos describiendo las lesiones. Y también importante, o sea, no es que en los niños no, pero digamos, en los niños es más frecuente que las lesiones por abuso sexual sean a nivel anal. Entonces, a los niños se les acuesta de cúbito lateral y se les separan las nalgas cuidadosamente para ver si hay algún tipo de lesión a nivel anal. Importante también saber, aquí les dejo como estas imágenes, que es un niño de 2 años de edad víctima de abuso sexual con un chancro duro en un vano prepucial. Siempre hay que sospechar, o sea, eso que les quede súper claro, que siempre un niño con una enfermedad de transmisión sexual tan pequeño es síndrome de niño agredido hasta que no se demuestre lo contrario, porque es sumamente extraño que un niño tan pequeño tenga este tipo de lesiones. Entonces, para que estén súper, súper, súper atentos a esto. Esto es una niña que tiene varias lesiones, un niño que tiene varias lesiones a nivel anal, fisuras y alteración del esfínter. Es muy extraño que tenga un esfínter así. Ahora esta, que es una niña también de 10 años, que es víctima de abuso sexual con múltiples lesiones por molusco contagioso, o inclusive esto que es, o sea, que aunque no lo crean, si llega, que es un niño que tiene diferentes tipos de condilomas acuminados a nivel anal, y esto es anormalísimo, ¿verdad? Eso de que siempre hay que sospechar. También hay que valorar las lesiones patrón. ¿A qué me refiero? Como por ejemplo, que resulta que le pegó, vemos que, no sé, tiene la marca de una plancha o que tiene una lesión redondeada. Ahí como completa, o sea, pensamos en un cigarro, o que tiene como rejillas o cuchillos o algún tipo de tenedor o las famosas que yo les decía, en las de guante calcetín, que es cuando es por inmersión, ¿verdad? Entonces, este tipo de lesiones patrón que uno puede decir, ah, esto no fue como porque se quemó, porque sí, esto está pasando algo. Y los indicadores de negligencia, ¿cómo podemos verlos? Bueno, los físicos, cuando hay, por ejemplo, un retraso orgánico del desarrollo, cuando están hambrientos, desaliñados, que tienen problemas físicos desatendidos. También las características de los cuidadores, una vida familiar caótica, condiciones de la vida del hogar, a veces ni cuando son también muy pobres, ¿verdad? El abuso de drogas o alcohol, discapacidad intelectual o mental, baja autoestima, enfermedades crónicas, por lo general estos, y cuando tienen este tipo de situaciones en la casa, tienden a culpar a los menores de edad por todo lo que pasa, entonces los descuidan un montón. Y también los comportamentales, que es un bebé o un niño que está siempre fatigado, que no duerme, que siempre llora, que se muestra cansado, triste y todo esto. También hay que seguir valorando las fracturas múltiples en diferentes estadios, que ya hablamos de esto, lesiones que no concuerdan con la biomecánica reportada, que también les había comentado, que por ejemplo si se caen de su propia altura, o si la mamá dice es que andaba en patineta y se cayó y resulta que se golpeó la rodilla, pero por allá tiene una fractura costal y también una fractura del pie, o sea, tampoco son tan graves. Evidencia que haya descuido, un bebé que no gana peso, por ejemplo, que uno ve a veces un día que está haciendo demasiado frío y el chiquito anda con ropa que nada que ver, o sea, como que papá ni siquiera le importó. Y la nutrición es muy importante también. Bueno, diagnósticos diferenciales. En los hematomas siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que sea algún tipo de hemofilia, porque de y si tiene alguna enfermedad y no nos podemos ir más allá. Leucemias, vasculitis postinfecciosas, púrpura, la PTI, púrpura trombocitopénica, un nodo melanocítico. En las fracturas que tengan una osteogénesis imperfecta, que sea así sumamente delicado y que se fracture por lo que sea, déficit de vitamina D, déficit de vitamina C, insuficiencia renal crónica. En las quemaduras, el síndrome de Stevens-Johnson, estafilococcemia o Kawasaki, un sangrado intracraniano como trauma al nacer o enfermedad hemorrágica de la resignación. El abordaje, bueno, siempre vamos a pedir estudios de laboratorio, siempre, siempre vamos a pedir un hemograma, tanto pruebas de coagulación o el tromboelastografía.
que esa es como una prueba un poco más, más avanzada como para ver los tiempos de población de los niños. Según la severidad de las lesiones, vamos a tener las VIH, VDRL, serología por hepatitis B y C, control metabólico, que incluye calcio, fósforo, magnesio, pruebas de función hepática y amilasa, y un examen general de orina. También es importante hacer un ultrasonido normal y también un ultrasonido fast a niños que llegan como con síntomas, o sea, o con síntomas de verdad que pueden tener, estar en algún tipo de shock o algo así, siempre importante hacerlo, ¿verdad? Y siempre se debe realizar el ingreso de emergencias en todo paciente que tenga estigmas de trauma abdominal. El objetivo primordial es detectar el líquido libre en cavidad intraabdominal, ¿verdad? Y el FAST valora 6 ventanas. La primera es la ventana subsifoidea, la segunda y la cuarta es la ventana peripática, la tercera y la quinta es la perisplénica y la última es la suprapúbica. Entonces, en estas diferentes ventanas podemos ver diferentes, o sea, como diferentes partes de la zona abdominal y podemos ver si hay algún tipo de líquido libre. En los estudios radiológicos, bueno, siempre se realiza serie ósea completa a todos los niños menores de 2 años. Entonces, aquí más o menos les dejo un cuadro de cuáles serían las radiografías a tomar en diferentes zonas, como por ejemplo en el húmero se toma AP de tórax, la AP lateral, incluyendo la columna, en antebrazos, abdomen, columna y lumbosacra AP, en manos PA y oblicuas, importantísimo, columna lumbosacra lateral, fémures AP, columna cervical lateral, piernas AP, cráneo AP, pies AP y un TAC de cráneo menores de 12 meses. El TAC de abdomen se hace, bueno, se aplica para pacientes en los que el FAST muestra algún tipo de alteración o el ultrasonido normal, pero digamos, no se hace como porque llegó ahí, al menos de que sea un politrauma o al menos de que sea un trauma craneoencefálico, sí se hace, ¿verdad? Pero no es como que se haga de rutina. Ahora bien, este es el abordaje que se hace en el hospital de niños. Entonces, bueno, si tenemos algún tipo de lesión que comprometa la vida, inclusive hay que valorar también si hay algún tipo de violencia intrafamiliar, uso de drogas, baja escolaridad y estas cosas para sospechar más si podemos ver un síndrome de niño agredido. Entonces, si hay una lesión que comprometa la vida, vamos a estabilizar al paciente, vamos a hacer el ABCD, ok, listo. Estabilizamos al paciente. Entonces, realizamos una historia clínica detallada en donde vemos inconsistencias en la historia, negligencia, averiguar eventos más, ¿verdad? Más a fondo. Después pasamos a hacer un examen físico minucioso, ¿verdad? Para ver cuál es el riesgo de las lesiones. Entonces vemos si hay quimosis, fracturas, edema, subcalial, quemaduras, mordiscos, hematomas, fracturas dentales, síndrome de niño sacudido, ¿verdad? Y el estado nutricional del paciente. Si vemos que no hay ninguna cosa de estas, entonces tratamos las lesiones como si fueran realmente, o sea, como si fueran no provocadas. Pero si sí hay alguna de estas lesiones presentes, entonces siempre hay que hacer una denuncia judicial, una interconsulta con el SEINA, que es el Consejo de Niños Maltratados, si no me equivoco, trabajo social, hospital al paciente con factores de riesgo, proteger a otras posibles víctimas. Siempre hay que realizar estudios radiológicos, ¿verdad? Radiografía de huesos largos, cráneo y tórax, exámenes de laboratorio de acuerdo con la lesión infringida y, importantísimo, recoger las pruebas, o sea, incluye tomar fotos y esto, y bueno, y notificarlo, ¿verdad? Es importante también que sepan, bueno, también como médicos y como personas regulares, que pueden llamar al 911 para denunciar, o sea, que ustedes estén en sus casas y que escuchen, no sé, que gritan y cosas así, como de ya varios tiempos, pueden llamar y denunciar. En caso de protección a menores, también pueden llamar a Fuerza Pública y al PANI, ¿verdad? Y ellos tienen que intervenir en menos de 24 horas. También está la posibilidad de denunciar a personas por violación de derechos fundamentales en personas menores de edad, que los tengan como súper metidos en la casa, pero así como ya a otro nivel. Además, también se pueden comunicar al 911 como si ustedes no están seguros de si está haciendo maltrato, ¿no? Como que llaman y preguntan, bueno, ¿usted me puede ampliar más del tema? O sea, como que cuál es
¿Cuándo debería sospechar yo de un maltrato? También pueden usted ir directamente al PANI y poner la denuncia, pueden meterse por internet en la página del PANI y siempre es importante que cuando vamos a hacer una denuncia de estas, siempre demos así como los datos lo más detallados y precisos posibles, ¿verdad? Porque todo cuenta. Y importante saber que esta información es confidencial, o sea, no se sientan como comprometidos de que van a decir, ay, es que tal persona, tal vez si no fue la que me vino a decir, no, no, o sea, esto es confidencial. Aquí, esto lo saqué de la guía de la caja de maltrato y me parece importante porque, bueno, cuando estamos ya en la práctica médica, vamos a tener esta que dice anexo 2, que es la boleta que se llena para cuando hay algún tipo de abuso, ¿verdad? Que va dirigida para el Ministerio Público y el PAN, entonces siempre hay que llenarla. Importantísimo, esta es una situación que es de notificación obligatoria en la boleta V01, entonces para que no se les olvide nunca que tienen que llenarla. Y también existe como este tipo de como checklist, ¿verdad? Em, vamos a tenerlo ahí en la consulta, entonces si por A o por B pensamos que tiene maltrato, que está sufriendo maltrato el niño, entonces vamos a ir como llenando, a ver hasta cuándo nos cumple, digamos, o sea, cuántas casillas, y eso es importante siempre mandarlo, ¿verdad? Eso es como, no, que hay que llenar. Y bueno, ya para ir terminando, el abuso infantil, mis conclusiones es que el abuso infantil es cualquier acción que otra persona le causa o le infrinja a un niño. El resultado del abuso infantil puede tener consecuencias tanto como corto a largo plazo, que van desde problemas sociales, emocionales, cognitivos, educativos, baja autoestima. ¿Por qué? Porque estos niños, desgraciadamente, que tienen agresión desde pequeñitos, cuando ya se vuelven grandes, se vuelven personas inclusive psicópatas, tienen mucho problema de agresión con los otros compañeros, o inclusive cuando empiezan a formar una familia, pueden llegar a ser personas extremadamente violentas. Y es porque han tenido secuelas de que de pequeños los han maltratado, o porque inclusive desde pequeños les enseñaron que estaba bien maltratar, entonces ellos hacen lo mismo. También hay que enseñarle a los padres de familia que hay otras maneras de educar a sus hijos sin tener que llegar a la violencia, porque como hablábamos al principio, muchas veces o hace mucho tiempo se viene como inculcando que la manera de violencia es como la mejor para poder educar a los hijos y realmente no es la mejor ni ya en estas épocas más actuales, de hecho ya hasta se castiga y todo por tener este tipo de conductas. Y siempre hay que dudar de los cuidadores o encargados legales cuando la historia no es consecuente con la lesión del niño. Eso siempre, siempre, siempre tiene que ponerles una banderita ahí que algo no está bien. Y recalcando también que es una boleta de reporte obligatorio para que nunca se les olvide, porque eso siempre tiene que reportarse. Esta es mi bibliografía y muchas gracias. Espero que la charla haya sido de mucho provecho.